Descubierto, 5 testimonios escalofriantes sobre el miedo de no salir de casa una vez ACOSTADO. Carmen se sentó en la oscuridad de su cocina, el tic-tac del reloj resonando en sus oídos como un anuncio del inminente peligro. La noche había caído con una pesadez terrorífica, y el silencio del vecindario, que una vez le trajo calma, ahora le provocaba un nudo en la garganta. Todo comenzó con un mensaje anónimo que había recibido un par de días atrás, un texto sencillo pero escalofriante. Sé cuándo sales y a dónde vas. Apenas había podido dormir desde entonces, cada sombra en su hogar parecía cobrar vida, cada crujido en la casa un recordatorio de que no había seguridad. El aire se volvió gélido mientras recordaba las risas de sus hijos y su abuela conversando en la sala. Esa calidez se había transformado en un eco sombrío, y las luces titilantes del vecindario le parecían ahora advertencias. Carmen no podía rasguñar la confianza que una vez sintió por aquellos rostros conocidos, su corazón latía con fuerza, cada palpitación un grito desesperado buscando respuestas. ¿Quién podría estar detrás de esos mensajes? La ansiedad la consumía. Justo cuando su mente empezaba a buscar motivos racionales, el brillo de su teléfono la sacó de sus cavilaciones. No te fíes de nadie. Todos te observan. Carmen sintió que el frío se convertía en sudor frío que le recorría la espalda. La oscuridad lo envolvía todo, su hogar, el barrio, como si cada rincón guardara secretos que ella no quería descubrir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Carmen bajó la mirada, intentando calmarse, y ahí lo vio nuevamente, una figura oscura en la esquina de la ventana. Su corazón dio un vuelco y la adrenalina comenzó a recorrer su cuerpo. Tomó aire para gritar y pedir ayuda, pero en su boca solo resonó un silencio desgarrador. En la reunión vecinal, los murmullos de sus vecinos habían alimentado su temor, hombres misteriosos deambulaban, perros desaparecían sin dejar rastro, y un murmullo sobre un depredador oculto se instaló en su mente. Sintió que su hogar se convertía en una trampa, la calidez que una vez la protegió ahora era un acto de ilusión. Con cada latido, se convencía más de que las sombras eran sus verdaderos enemigos. Ese espíritu del barrio que su abuela solía mencionar le atravesó la mente, pero esa historia de esperanza ya no la reconfortaba, buscaba protección entre los vivos, no entre leyendas. Cuando decidió salir a la calle, el ambiente la envolvió con un aire espeso, la atmósfera cargada de algo que no podía identificar. Carmen, ten cuidado, le había susurrado aquella mujer desconocida días atrás. Ahora, ¿acaso los ojos del alma y de la carne eran uno solo? La calle la miraba fijo, y en un instante, se dio cuenta, cada esquina, cada sombra podía albergar lo peor. ¿Estaría ella misma poniéndose en peligro, o el verdadero peligro estaba acechando dentro de su propia casa? La amenaza seguía ahí, y mientras la oscuridad se apoderaba de su mundo, la pregunta flotaba en el aire: ¿quién o qué aguardaba a la acecha, decidido a salir a su encuentro? Carmen dio un paso tembloroso hacia la calle, el zumbido del silencio caía sobre ella como una losa. Las luces parpadeantes de los faroles se convertían en ojos vigilantes, cada una pareciendo seguirla a medida que avanzaba. La inquietud la carcomía, el aire frío le cortaba la piel. ¿Dónde habían ido todos? Esa misma zona, que alguna vez vibró con risas y charlas, ahora era solo un lecho de susurros ominosos. Primero se dirigió hacia la tienda de la esquina, su mente gritándole que necesitaba respuestas. Pero al acercarse, la puerta cerrada y sellada le trajo un escalofrío. Ningún rastro del dueño, ni un solo destello de luz. Un viento helado sopló, llevándose consigo el pequeño consuelo que su presencia pudiera haber traído. A medida que se alejaba, las sombras se alargaban y retorcían a su alrededor, como si estuvieran intentando alcanzar su piel. La sensación de estar observada regresó, y sin pensarlo, se detuvo y giró.
El vacío detrás de ella parecía latir, como si la noche misma le estuviera susurrando que no estaba sola. Necesitaba encontrar a alguien, alguien que compartiera su preocupación. Se dispuso a buscar a Mónica, su vecina, la única persona con la que pudo compartir aquel terror que se había instalado en su pecho. Salió corriendo hacia su casa, los pasos resonando en un eco siniestro. Al llegar, la luz del porche estaba apagada, y una súbita angustia se apoderó de ella. Llamó a la puerta, el sonido resonando de forma ominosa en la noche. Nadie respondió. Fue entonces cuando, en un giro perverso del destino, oyó un suave susurro. «Carmen». El sonido provenía de la parte trasera de la casa. Sintió que su corazón se detenía, un calidez y un frío abrazaron su cuerpo simultáneamente. Avanzó, cada paso un esfuerzo monumental. Nadie más debía estar allí. Su respiración se hizo corta mientras se acercaba a la esquina, donde la luz tenue de la luna apenas iluminaba la escena. Allí, en medio de la penumbra, Mónica estaba de pie, su rostro pálido como un fantasma. Pero algo en sus ojos se sentía, diferente. «Carmen», dijo de nuevo, el tono un susurro inexistente, «hay algo que no podemos ignorar». La expresión de Mónica era una mezcla de terror y súplica, como si la vida misma dependiera del siguiente paso. «¿Qué sucedió?» «¿Qué estás mirando?», preguntó Carmen, su voz temblando en el aire frío. Sin embargo, Mónica no respondió. Su mirada se desvió hacia un lugar detrás de Carmen. «Carmen, ten cuidado», gritó, y todo se detuvo. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen al darse cuenta de que un halo oscuro se acercaba rápidamente desde la oscuridad, un bulto amorfo y nebuloso, que parecía absorber la luz a su alrededor. Carmen sintió que el terror la paralizaba, su mente estallaba en gritos de advertencia mientras un sudor frío la empapaba. El instante fue suspendido, un grito atrapado en su garganta. Y, de repente, comprendió, no estaban solas. La verdadera amenaza no era la oscuridad, sino lo que brotaba de ella. Las imágenes de aquellos mensajes cobró vida en su mente en un instante aterrador. ¿Se referían a esto? El peligro giraba y se acomodaba en su mente, el rostro del observador era un fantasma en la noche. El miedo se detallaba en cada respiración. Sabía que estaba a punto de pasar algo que cambiaría todo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó en un susurro tembloroso. Pero ya no había respuesta. Ya no había tiempo. La sombra avanzaba, y el eco del terror se repetía en su interior. Dentro de su pecho, una pregunta refluía con cada vez más intensidad. ¿Quién más estaba observando? ¿Quién había enviado esos mensajes? Todo lo que sabía, todo lo que amaba, podría estar al borde de un abismo. Pero ella estaba decidida a desentrañar aquel misterio antes de que el horror devorara su hogar. Mientras la sombra se aproximaba, su corazón latía desbocado. Se convirtió en un acto de supervivencia, el tiempo se deslizaba, como si el mismo universo se hubiera puesto en su contra. Sin embargo, no todo estaba perdido. Había un camino oscuro y retorcido por recorrer, un secreto por descubrir. Y la única certeza que tenía era que, sin importar el resultado, no se detendría hasta que la verdad emergiera de la oscuridad. ¿Qué secretos escondían los susurros de la noche? La sombra se expandió, su forma indistinta brillando en la escasa luz de la luna. Carmen no podía apartar la mirada, como si su mente se hubiera paralizado. Aquello que poco a poco se acercaba parecía tener vida propia, un ente que se nutría del miedo que emanaba de su ser. Mónica, que había estado a su lado, dio un paso atrás, el terror en sus ojos reflejaba el mismo sentimiento que se cernía sobre Carmen. «¡Corre!», gritó Mónica, y en ese instante, el tiempo se reanudó. Carmen giró sobre sus talones y echó a correr, el grito de Mónica quedándose grabado en su mente. Cada pisada era un eco sordo en el suelo, como si la noche reclamara el sonido, como si todo intentara mantenerla en su sitio. La oscuridad parecía cerrarse tras ella, un abrazo frío que la seguía con cada segundo que pasaba, no sabía a dónde ir. Caminó hacia las calles desoladas, mientras la locura comenzaba a apoderarse de sus pensamientos. La imagen de Mónica había quedado en su retina, una imagen que ahora se distorsionaba con cada paso. ¿Debería volver? ¿Quedarse a luchar,
por temor a que la sombra se desatara en su hogar. Su mente se debatía entre la lógica y el terror irracional. Un fuerte golpe resonó adelante. Era un sonido que parecía chisporrotear en el aire frío. Carmen se detuvo, su corazón retumbando en su pecho, los pasos que había dado se sentían cada vez más monumentales. La visión de su vecina había nublado su razón. Sin embargo, sabía que no podía estar sola. Giró hacia el extremo de la calle. Allí estaba la casa de don Felipe, el anciano que siempre le hacía muecas desde su jardín. Era un hombre solitario, a veces parecía que hablaba solo. Pero hoy, su figura, contorsionada por las sombras, parecía un faro en medio de la tormenta. Tal vez él podría ayudarla. Tal vez él supiera algo. Se apresuró hacia la entrada de su casa. Llamó con fuerza. Don Felipe. Ábrame, por favor. Pero el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Carmen se sintió vencida. El terror la atosigaba, la oscuridad la envolvía. Pensó en volver a buscar a Mónica. Pero un alarido desgarrador emergió de las entrañas de la noche, un sonido que la hizo tambalear. No era humano, no era natural. Era como si todo lo que había sido reprimido desde el principio de los tiempos estuviese liberándose. Era un recordatorio brutal de que, en algún lugar, había una presencia que disfrutaba de su pánico. De repente, un leve resplandor iluminó la calle, como si una tormenta inminente hubiera comenzado a cargar la noche. La luz pareció abrir una brecha en la oscuridad, y en el fondo, la sombra se detuvo, había bajado su intensidad, probablemente asustada por el destello que se acercaba. Pero Carmen sabía que esa pausa solo era temporal, un respiro momentáneo antes de que fuera demasiado tarde. Entonces escuchó nuevamente la voz de Mónica. Carmen, aquí. Abandonando toda duda, se dirigió hacia donde venía aquel llamado. Al doblar la esquina, su corazón se detuvo. Allí estaba Mónica, de pie, con una mano extendida. Pero ahora, algo más la rodeaba. Detrás de su amiga, ese halo oscuro parecía haber dejado de ser solo un simple lugar en la noche. Sus ojos estaban vacíos, como si hubieran sido secuestrados por la sombra misma. No. No entres, gritó Carmen, pero ya era demasiado tarde. Un viento helado barre el lugar mientras una risa extraña llena el aire, un eco paródico que se mezclaba con el clangor del horror. Carmen sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. No podía mirar hacia atrás. Su mente gritaba, su cuerpo corría, pero estaba atrapada en una telaraña de decisiones terribles. ¿Qué decidiría hacer en ese instante crucial? La distancia entre su amiga y ella se reducía, y el oscuro destino parecía aguardar el desenlace. Si sabía la verdad, saldría de este horror. Si fracasaba, no habría vuelta atrás. Justo cuando iba a tomar un paso decisivo, esas sombras parecieron agruparse de nuevo, como si lo que le prometían era una verdad oscura de la que no podía escapar. La incertidumbre volvió a aparecer, y una pregunta crucial surgió en su mente: ¿podría salvar a Mónica, o tendría que dejarla y huir de una sombra que amenazaba con atraparla también? Carmen estaba al borde de tomar una decisión vital que cambiaría sus vidas para siempre. Pero en ese momento de tensión desgarradora, la pregunta se transformó en una sola palabra: ¿por qué? Esa noche, la oscuridad se preparaba para revelar su verdadero rostro. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar? Carmen respiró hondo, sintiendo la presión del terror en su pecho. Cada latido parecía un grito mudo, ahogado por la oscuridad. La luz lejana era su único faro, pero la sombra detrás de Mónica la empujaba hacia un abismo del que no estaba segura de poder escapar. Carmen, la voz de su amiga sonaba lejana, como si una puerta se hubiera cerrado entre ellas. Ven aquí. La tentación de acercarse la consumía, pero las advertencias en su mente eran más fuertes. Sabía que la sombra había hecho de Mónica su prisionera, pero su corazón luchaba contra la razón. Un compás de horror giró dentro de ella. Mónica. Recuerda, gritó, sus cuerdas vocales desgarradas por la desesperación. No eres tú. Resiste, pero al mirar en sus ojos vacíos, Carmen sentía que un pedazo de su alma se desgarraba. La sombra parecía reír. Lo entendía, cada segundo que pasaba la arrastraba más hacia su destino. Retrocedió un paso,
pero una parte de ella sabía que la única forma de liberarse del peso de la desesperación era enfrentarse a la sombra, descubrir su verdad. Con un impulso ciego de valentía, dio un paso hacia adelante, sintiendo como la fría brisa le acariciaba el rostro, trayendo consigo un rastro de esa oscuridad que tanto temía. «Carmen, ven». Mónica extendía la mano cada vez más, como si su esencia estuviera desvaneciéndose en el aire denso. Carmen dudó, cada milímetro lleno de agonía. No sabía cuánto tiempo le quedaba a su amiga, no podía seguir así. De repente, la sombra se abalanzó hacia Mónica, y las risas se convirtieron en un eco lleno de promesas retorcidas. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies y la luz que había creído ver se extinguió lentamente. «No». Carmen gritó, pero su voz se perdió en el viento que arremetía contra ella. Entonces, en un arranque de desesperación, corrió hacia su amiga, su corazón latiendo con furia. Cuanto más se acercaba, más podía ver la verdadera naturaleza de la sombra, un torbellino de desdicha y sufrimiento, un hogar de almas perdidas. El horror llenaba cada rincón de su ser, pero no había tiempo para pensar. Extendió su mano hacia Mónica justo cuando la sombra la envolvía. La conexión entre ambas era palpable, un hilo que las unía, un hilo que podría romperse si no actuaba rápido. Al hacerlo, una chispa de dolor atravesó su cuerpo. Un alarido ensordecedor resonó en sus oídos. Y, en ese instante, sus recuerdos aparecen, juegos en la infancia, risas compartidas, promesas entretenidas en un pasado dorado. «Mónica. Yo estoy aquí. Regresa», volvió a llamar, su voz desgarrada llena de fe. La mano de su amiga apenas le pareció tangible, como humo escurridizo, pero su deseo le dio fuerza. De pronto, un temblor sacudió la noche, como si la sombra estuviera perturbada por el poder de su conexión. Alzó la vista al cielo nublado y sintió que los relámpagos comenzaban a retumbar. Era como si la tormenta estuviese a punto de desatarse. Con un último esfuerzo, apretó la mano de Mónica con todas sus fuerzas. ¿Podría devolverle la luz? Atrapar la esencia de su amiga antes de que se desintegrara en las tinieblas. La sombra rugió, y una sacudida de dolor atravesó a Carmen, llevándola al límite. La confrontación estaba en su apogeo, y la sombra comenzaba a retorcer su forma, como si la propia noche intentara liberarse de un viejo secreto. «Mónica, regresa», fue lo último que Carmen pudo gritar, pero en ese instante, un estruendo resonó, y todo se sumió en un horror absoluto. La oscuridad se tragó sus gritos, y el suelo tembló bajo sus pies, dejándola solo con la pregunta que había impulsado su viaje: ¿sería suficiente su amor para salvar a su amiga? La lluvia empezó a caer con fuerza, y con cada gota, Carmen sintió como la sombra deseaba tragarse su último aliento. Sin saber si su amiga estaba a salvo, su mente quedó atrapada en un laberinto de dudas. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, un pensamiento cruel emergía: ¿sería capaz de enfrentar lo que vendría? Las luces del vecindario empezaron a parpadear, un eco del desasosiego que envolvía la noche, y Carmen supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Mientras una fría risa resonaba en la oscuridad, una nueva identidad se revelaba. ¿Vestigios de aquellos que habían caído antes? ¿Sería Carmen una de ellas? Carmen sintió como el frío de la lluvia empapaba su piel mientras se aferraba a la mano de Mónica, que parecía desvanecerse entre la oscuridad. Las rachas de viento aullaban en sus oídos, como un coro demoníaco que la empujaba a rendirse. La sombra, un ser que había devorado tanto dolor, parecía haberse alimentado de su miedo. Cada segundo era un paso hacia el abismo del que no sabría regresar. «Mónica, no te vayas. Lucha». Carmen gritó, buscando en los ojos de su amiga alguna chispa, algún indicio de que todavía había esperanza. Pero solo encontró vacío, y eso la hizo temblar. La sombra, con su presencia perturbadora, se alzó aún más, como una ola negra lista para devorar. Carmen tuvo que cerrar los ojos brevemente, el horror era demasiado. Tras unos instantes de intenso sufrimiento, de pronto, una imagen emergió en su mente: el día que Mónica y ella habían hecho una promesa en el jardín de su infancia, bajo el sol dorado. «Siempre estaremos juntas», había dicho Mónica. Esa promesa se transformó en un grito de guerra en el interior de Carmen. Con renovada determinación, Carmen se zambulló de nuevo en la oscuridad, haciendo todo lo posible por anclar su corazón a aquel recuerdo.
Su mano apretó con más fuerza la de Mónica, como si fueran dos elásticos listos para romperse, queriendo hacer retroceder a la sombra. «Tú eres más fuerte que esto», clamó, sintiendo que el frío comenzaba a aflojarse, que la sombra titubeaba, pero algo cambió. La risa que había escuchado antes se tornó en un grito agudo, una mezcla de furia y tristeza. Era como si la sombra jamás hubiera enfrentado un amor tan profundo. Mónica comenzó a luchar, su rostro convenciéndose poco a poco al ver a su amiga. Carmen sintió un aumento de fuerza, pero en el instante culminante, un rayo iluminó el cielo, y la sombra la erradicó, aplastando la esperanza en un instante. Carmen fue arrojada hacia atrás, aterrizando en el lodo frío. La lluvia ahora caía a cántaros, y cada gota parecía estar rellena del llanto de almas perdidas. El cielo se rasgó en un torrente de relámpagos, la naturaleza misma se había vuelto en contra de todo lo que pertenecía a la luz. La risa de la sombra se convertía en un eco hipnótico que resonaba por todas partes. Dolorida y sufriendo, Carmen se levantó tambaleándose. Mónica, gritó una vez más, sus piernas temblando mientras nuevos recuerdos venían a su mente, noches de historias de miedo, paseos en bicicleta y sueños compartidos bajo las estrellas. La tormenta era salvaje, pero el fuego dentro de ella ardía con más fuerza. No podía dejar que su amiga se convirtiera en una mera sombra. La conexión entre ambas era la única luz que podrían usar para escapar. Avanzó, tratando de descifrar el patrón del horror. La sombra parecía retorcerse, colmando el aire con sus gritos al no poder asimilar ese amor desbordante. Pero justo cuando Carmen estaba a punto de acercarse, sintió un jalón en su interior, una advertencia cruel de que no estaba sola en aquel campo de batalla, y ahí, dio un paso atrás, su corazón acelerado, atrapada entre el deseo de salvar a Mónica y la verdad aterradora que vislumbraba. Unos ojos la observaron desde la oscuridad, ojos que manifestaban otros miedos, otras historias. Aquella sombra no era única, no estaba sola. Carmen sintió cómo la angustia la envolvía nuevamente, sabiendo que la oscuridad estaba repleta de secretos, de vidas enlazadas por sufrimiento. Mientras sus piernas se movían de manera desesperada, algo la detuvo. Un susurro: «Carmen, no estás sola en esto». La voz era un eco de quienes habían estado allá antes. Cada palabra parecía teñida de desesperación. Antes de que pudiera procesar la advertencia o reconocer de dónde venía, el aire a su alrededor se volvió opresivo. Un parpadeo de su vista a través del torrente reveló sombras merodeando entre los árboles, caras que se torcían en formas de agonía y miedo. «No», gritó, sintiendo que cada respiración le costaba más. La lluvia se tornó una caída afilada que la empujaba hacia el vacío. Su mente tambaleándose con el conocimiento de que el verdadero horror estaba por llegar, mientras las sombras comenzaban a reunirse, formando una multitud en torno a ella. Carmen nuevamente, la voz, insistente, atrayente, la mirada de su amiga se volvió una presión inquebrantable mientras la oscuridad se cerraba. La risa se desvanecía, reemplazada por un murmullo unificado, un canto feo y melodioso que surgía de aquellos que habían caído en su propia desesperación, quienes la invitaban a unirse. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz más frágil que nunca. No le gustaba la respuesta, pero no podía escapar de lo inevitable. Las sombras se cernían, y una pregunta fatídica apareció justo antes de que la tormenta se intensificara. ¿Sería parte de ellas, siempre condenada a perderse en la oscuridad? Mientras un nuevo eco de risas resonaba y las sombras se abalanzaban hacia ella, Carmen supo que las respuestas que buscaba estaban justo al borde del terror y la entrega. Y así, el verdadero horror comenzó a desenredarse ante sus ojos. El murmullo de las sombras se alzó como un coro siniestro, cada voz tejiendo una melodía de desesperanza. Las gotas de lluvia se transformaban en afiladas dagas, golpeando su piel como si quisieran recordarles que estaban atrapadas en un ciclo aterrador. La multitud de sombras comenzó a acercarse, sus rostros una mezcla de agonía y vacuidad, pero Carmen no podía mirar atrás. «Lucha, Mónica», gritó con desesperación, sintiendo que sus músculos se debilitaban bajo el peso de la oscuridad. Cada palabra que profería estaba impregnada de su fe, aun cuando su mente trataba de arruinarlo todo. El eco de la voz que la llamaba seguía resonando en su interior, como una demostración cruel de que no estaba sola, que había otros que habían sucumbido.
Carmen se aferró aún más a la mano de Mónica, en un intento de retenerla, de convertirla en ancla. Las sombras comenzaron a girar en torno a ellas, creando un torbellino de negrura impenetrable, y Carmen se preguntó si podrían nunca escapar. ¿Por qué están aquí?, pensó, la agonía llenando su pecho. Una figura emergió del oscuro remolino. Era un rostro familiar pero horrendo, un niño, con ojos vacíos, una sonrisa amplia que parecía burlarse de su angustia. Carmen se estremeció. ¿No te acuerdas de mí?, preguntó el niño con una voz angelical, su risa repugnante resonaba como el sonido de cristales rompiendo. No. Carmen retrocedió, aterrada. El niño era parte de las historias que Mónica y ella solían contar en el jardín, ese niño que desapareció hace años y ahora parecía correr en un desfile de sombras. Mantente alejada de él, Mónica, gritó, pero el destino era implacable. Las palabras desaparecieron en el aire, ahogadas por el clamor de más sombras que comenzaron a fluir como un río oscuro, todas juntas, trayendo la tristeza de vidas perdidas. Un espíritu emergía detrás de cada sombra, arremolinándose, pero el niño seguía allí, observando, como un director de orquesta. Ellos no nos dejarán ir, susurró Mónica, cuya voz temblaba mientras sus ojos perdían luz. La única manera de ser libres es entregar lo que somos. La desesperación en su tono hizo que Carmen se sintiera como un hueco dentro de sí misma. No lo haré. No lo haré, repitió, queriendo convencer a su amiga y a sí misma. El niño sonrió, y cada uno de sus dientes era más afilado que el anterior, luciendo como cuchillas que prometían una entrega profunda. Solo dáselo a ella, decía el niño con un susurro encantador, invitándola a rendirse, a dejarse llevar por el abismo que se podía sentir a su alrededor. La lluvia mermó, y un silencio profundo se apoderó del aire. Las sombras en la multitud parecían estar esperando, como un mar de condiciones implacables listas para devorar. Mónica, escucha, no podemos hacer esto, le dijo Carmen, con el corazón en un puño. En su interior, sabía que el tiempo se agotaba, que la inundación de la desesperación era cada vez más intensa. ¿Qué somos, Carmen? Mónica preguntó, sus ojos vacíos ahora un reflejo de la oscuridad que las rodeaba. Si no somos parte de ellos, seremos consumidas. Pero tal vez esto sea lo que realmente deseamos. Carmen sintió cómo sus piernas flaqueaban ante la resignación de su amiga, la duda comenzando a helar su sangre. No, Mónica. Yo sé que hay una salida si tan solo me escucharas. El ripio de la voz del niño resonaba como una melodía que la arrastraba, dejándola oscurecer más de lo que podría haber imaginado. Se dio cuenta de que necesitaba actuar, necesitaba hacer algo antes de que esa horrible entrega fuera inevitable. El murmullo de la sombra se intensificó otra vez, como una tormenta de gritos que se unían en uno solo. Tú no me posesionarás, gritó, desafiando no solo a la sombra, sino a todas las almas que la rodeaban. La oleada de oscuridad se detuvo por un segundo, y su corazón rugió en su pecho, impulsándola a luchar. Pero sabiendo que cada segundo cuenta, miró al niño y luego a las sombras. Ustedes no pueden tenerme. La voz de Carmen resonó, y de repente, sintió que algo comenzó a desatarse dentro de ella, el eco de antiguas promesas chisporroteaba, y la luz de su amor por Mónica pareció brillar incluso en medio de la tormenta. Se dio cuenta de que podía elegir, podía luchar por ambas. Mientras su mente trataba de descifrar el camino a seguir, vio que las sombras comenzaban a girar nuevamente, creando una enorme vorágine hacia el centro. ¿Te atreverías a desafiar a la oscuridad?, murmuró el niño, y Carmen entendió que el verdadero horror no era solo ser consumida, sino aceptar la desesperanza. La respuesta a su pregunta llegaría en un instante, pero primero, tuvo que enfrentar la verdad desnuda que acechaba en cada sombra. No estoy dispuesta a rendirme, gritó con todas sus fuerzas, y en ese acto, la oscuridad pareció titubear. Pero el niño solo sonrió de nuevo. Entonces que empiece el juego, el entorno se estremeció, y la confrontación entre luz y oscuridad estaba por comenzar. ¿Podría realmente Carmen desafiar la oscuridad y salir victoriosa, o sería finalmente engullida por las sombras? La batalla estaba por desatarse, y cada respiración estaba cargada de un terror indescriptible.
Mientras el viento aullaba, una nueva sombra se levantaba, como un oscuro presagio de lo que vendría. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, un baile macabro orquestado por la desesperación. Carmen podía sentir como el aire vibraba con tensión, como si el mismo universo la retara a una lucha que no había elegido. Un retumbar resonaba en sus oídos, un eco sin fin que la mantenía al borde del abismo. «Carmen, corre», gritó Mónica, su voz apenas un susurro desgarrado entre la cacofonía que las rodeaba. Pero Carmen ya no se movía, sus pies estaban atrapados en una isla de terror. Miró hacia el niño, que se acercaba lentamente con su sonrisa demoníaca, y comprendió que él era el verdadero centro del tormento. La risa del niño se transformó en un alarido que atravesaba su mente, resonando con recuerdos olvidados, risas infantiles ahora convertidas en lamentos. «No te acerques». Carmen sintió que la angustia se convertía en fuego en su pecho. El niño se detuvo, y su sonrisa se amplió de una manera grotesca. «¿Por qué no quieres jugar conmigo? ¿No quieres ver lo que hay al otro lado?» La duda invadió su mente. ¿Era eso lo que quería para Mónica? ¿Entrar en un mundo donde ya no habría vuelta atrás? Sintió que el sudor le caía por la frente, y con cada segundo que pasaba, las sombras se acercaban más, empujándola hacia un callejón sin salida. «Mónica, mantente firme», gritó con una determinación renovada. Sabía que no podía rendirse. La luz de su amor por su amiga era lo único que podía salvarlas. Sin embargo, la mirada perdida de Mónica la llenaba de terror. «Es tan fácil, Carmen. ¿No lo entiendes? Ellos solo quieren ser parte de nuestra historia. No queremos ser parte de su historia». Carmen gritó, luchando contra el creciente frío que la envolvía. La corriente de sombra se transformó en un aullido de frustración, como si se sintieran ofendidas por su resistencia. El niño dio un paso adelante, y cada sombra pareció danzar a su alrededor. «¿Ves lo que te espera, Carmen? Ellas nunca dejarán que te vayas. Pero puedes unirte a nosotros. Puedes ser libre». Sus palabras caían sobre ella como un veneno, intentando seducirla a la entrega. «El precio nunca será la libertad», murmuró Carmen, recordando las historias de quienes habían caído en esa trampa. Un rayo de luz atravesó la sombra a su alrededor, aunque fugaz. Ella lo vio y lo sintió. Una chispa de esperanza. «Ese no es el camino, Mónica», suplicó. «Tú vales mucho más que esto. Tú eres más fuerte». En ese momento, pareció que la oscuridad titubeaba. Las sombras, en un momento de confusión, se detuvieron y la multitud susurró, como si debatiesen entre sí. Los ojos de Mónica destellaron por un instante. De repente, la luz de entendimiento pareció surgir en su rostro, y por un instante, pareció despertarse del hechizo. «Carmen», susurró, con una mezcla de miedo y determinación. «¿Aún estás ahí?» «Siempre estaré aquí contigo», replicó Carmen, sintiendo como el peso de la desesperación se aligeraba en su pecho. La oscuridad había comenzado a retroceder, como si su grito de desafío hubiera hecho mella en su dominio. «Pero ellos no dejarán que nos vayamos así como así», clamó Mónica, su voz quebrándose de nuevo. «Ellos siempre regresan». «Entonces, peleemos», respondió Carmen con una nueva resolución, aferrando con fuerza la mano de su amiga. «Nosotros somos más fuertes que ellos. Nunca olvides eso». Las sombras, sintiendo el desafío, comenzaron a retorcerse más violentamente, creando un viento helado que latía en sus caras. «Déjala ir, Carmen, si no, pagarás el precio», amenazó el niño, la sonrisa ahora transformada en una mueca de furia infantil. «Nunca», gritó Carmen justo antes de que el niño lanzara un rayo oscuro hacia ella. En el último segundo, levantó su mano, invocando la luz que había sentido antes. Un estallido de energía brillante refulgió de su interior, dispersando la oscuridad momentáneamente, pero no todo estaba ganado. Las sombras, rabiosas, comenzaron a reorganizarse, creciendo en tamaño y forma, un monstruo voraz que devoraba la esperanza. Un terror paralizante recorrió a Carmen al comprender que a pesar de su resistencia, la batalla estaba lejos de terminar. Justo cuando el rugido de las sombras parecía inminente, se escuchó un crujido.
La tierra bajo sus pies se fragmentó, y una figura oscura se asomó de entre las sombras, una presencia más poderosa, con ojos que brillaban con conocimiento antiguo. Vine a advertirles, resonó su voz, profunda y etérea. Lo que están por enfrentarse es más que un juego, es un sacrificio. El frío volvió a apoderarse de su cuerpo mientras la oscuridad se sucedía, y un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte. Carmen se dio cuenta de que no solo luchaban por su libertad, sino también por el destino de almas atrapadas. La sombra necesitaba alimentarse, y había un precio insoslayable por el futuro que deseaban. ¿Estás lista, Mónica?, preguntó Carmen, sintiendo como el terror se entrelazaba con la determinación. Las sombras, de alguna manera, intuían su resistencia, y la figura oscura sonrió, como si conociera un secreto que aún estaba por revelarse. El combate estaba a punto de intensificarse, y el verdadero rostro del sacrificio se manifestaría pronto. Pero la pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuánto estaban dispuestas a dar para liberarse de su creciente oscuro destino? Las sombras parecían susurros, conversaciones heladas que se entrelazaban en el aire. Carmen y Mónica, unidas por un hilo de esperanza, enfrentaban el horror que los acechaba. La figura oscura frente a ellas, con ojos que parecían conocer todos los secretos del universo, avanzaba con una melodía aterradora en su voz. ¿Qué precio están dispuestas a pagar?, repitió, cada palabra resonando como un trueno en sus corazones. La atmósfera se comprimía, como si la tierra misma temiera la respuesta. Carmen sintió que el sudor se deslizaba por su frente, helado y espeso. No sé a qué te refieres, replicó Carmen, apretando la mano de Mónica con fuerza. La figura sonrió, pero su sonrisa era como un rayo de luna en un abismo sin fondo. Almas perdidas, incluso la tuya. Lo que ofrecen es su propia luz. ¿Están dispuestas a renunciar a sus recuerdos, a su esencia, por salir de este lugar? La voz resonaba como un canto hipnótico, arrastrándolas hacia un abismo de decisiones. Carmen miró a Mónica, y en sus ojos vio el mismo miedo que la envolvía. No, nunca. No podemos dejar que esto nos consuma. No nuestro sacrificio. Su voz se alzó, desafiante y firme, pero en su pecho, una duda empezaba a ser más fuerte que su determinación. La figura oscura se acercó más, sus ojos brillando con un fulgor que parecía examinar sus almas. Pero el poder que buscan tiene un precio y una elección. La luz o la oscuridad. Libérense o quédense atrapadas, pero el sacrificio es inevitable. Mónica, temblando, dio un paso hacia el frente. ¿Qué hay de aquellos que se fueron? ¿Esos que no regresaron? Su voz, cargada de temor, buscó respuestas. La figura no respondió, pero su silencio gritaba verdades siniestras. El niño, que había estado observando con atención, volvió a la escena, su mueca ahora una manifestación de desafío. ¿Ves? Todos los que han jugado han perdido. Todos han tenido que pagar. Pero siempre habrá otros listos para intentarlo. Su risa se retorcía en un eco escalofriante, y en el aire se sintió un hedor de desesperanza. Estamos listas para pelear, afirmó Carmen, el fuego de su determinación crepitando dentro de ella. Pero a medida que las sombras se retorcían, absorbían su coraje, llevándose consigo la luz. Enfrentemos esto juntas, gritó Mónica, y su grito reverberó en el corazón de Carmen, como un tambor de guerra. Las dos se sostuvieron con fuerza, apretando sus manos, tratando de recordar la esencia de su amistad, la razón por la cual debían seguir luchando. Sin embargo, lo que las sombras revelaron fue aún más inquietante. De repente, la tierra tembló, y el suelo se abrió bajo el niño. Una grieta oscura, como una garganta hambrienta, se tragó su risa chillona. Las sombras a su alrededor comenzaron a vibrar, como si ese hecho las hubiera enfurecido. Mónica, retrocede, gritó Carmen, y tiró de su amiga hacia atrás mientras una onda de oscuridad se cernía sobre ellas. La figura oscura retrocedió momentáneamente, observando la escena con un interés que llenaba el aire de una tensión palpable. Todo está en su contra, murmuró la figura, sus ojos centelleantes reflejando los temores más profundos. Los caminos que elijan cada una tendrá sus consecuencias. Están atadas a un ciclo del que no hay escape. Carmen se dio cuenta de que la posibilidad de libertad no era solo un deseo,
era un laberinto del que solo podrían salir enfrentando al monstruo que llevaban dentro. No dejaremos que nos atrapéis. Somos más fuertes juntas, clamó, el eco de su voz resonando en el vacío, pero al hacerlo, la sombra pareció replegarse, riendo con una sorna desconocida. Eso es lo que piensan, pero ¿realmente conoce el secreto de su poder? Las sombras se alzaron, formando figuras grotescas y aterradoras a su alrededor. Sus cuerpos retorcidos encarnaban los miedos de las almas atrapadas durante años. Carmen sintió que la debilidad se filtraba en su determinación, porque a medida que esos rostros conocidos se acercaban, su esencia se desgastaba un poco más. La figura oscura inclinó la cabeza, como si conociera. Una revelación. El sacrificio nunca fue solo de ellos. Ha llegado su momento. Carmen vio cómo las sombras absorbían luz y recuerdos, cada segundo era una lucha desesperada contra el vacío. Las manos de Mónica temblaban en su agarre, y el terror de lo que vendría le helaba la sangre. No puede ser, no puede terminar así, gritó Carmen, mientras el suelo crujía a su alrededor. Pero justo antes de que un grito se escapara de sus labios, una imagen repentina apareció en su mente, un recuerdo que podría ser la clave para bloquear la oscuridad. Mónica. «¿Recuerda aquella noche bajo el árbol?», exclamó, un destello de esperanza que iluminó su rostro en medio de la pesadilla. Las almas atrapadas a su alrededor parecía que también reaccionaban, como si esas palabras resonaran con su dolor, pero las sombras, perspicaces y furiosas, arremetieron contra ellas. «Es demasiado tarde», susurraron, y su risa se mezcló con el eco del horror. La decisión estaba tomada, las dos amigas debían enfrentarlo todo o sucumbir a la oscuridad. Carmen sintió que el abismo las llamaba una vez más, y con el miedo apretando su corazón y los ecos de las almas en pena resonando en sus oídos, se preguntaba con urgencia si realmente podrían cambiar el destino que ya parecía fijado. ¿Qué tan lejos llegarían por salvarse?, resonó en su mente mientras el terror se intensificaba, y una pregunta aún más inquietante emergía: ¿qué estarían dispuestas a sacrificar para encontrar el camino de regreso? Carmen sintió que el aire pesaba sobre sus hombros, aplastante como una losa. Las sombras se abalanzaban sobre ellas, y por un instante, todo se volvió confuso, como si los límites entre la realidad y la pesadilla se desvanecieran. Los rostros distorsionados, pálidos y horripilantes, le recordaron a aquellos que una vez amó. Vientos helados azotaban su piel, llevándose consigo el último eco de su esperanza. «Mónica, más fuerte», gritaron al unísono, una súplica en medio del caos, cada palabra cortante como un cuchillo. La figura oscura, ahora más imponente, levantó la mano en un gesto casi ceremonial, como si estuviera invocando un antiguo hechizo. De pronto, un grito desgarrador reverberó en el aire. No era un grito cualquiera, era el lamento de un alma atrapada. «No hay salida», resonó la voz entre las sombras, y Carmen sintió que el frío del absurdo la envolvía. «No podemos rendirnos», exclamó Mónica, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y horror. Las manos de Carmen se aferraban a ella, y en ese momento, un destello de claridad emergió de su memoria. «El árbol. La sangre de aquel pacto, eso tenemos que usar», recordó. Eran sus recuerdos, su historia compartida, el único hilo de luz que podía desgarrar la oscuridad que las oprimía. «Sí, hazlo», instó Mónica, sus palabras chispeando en el aire como una chispa en la penumbra, pero la figura oscura no contaba con ello. «No podrán cambiar lo que ya ha pasado. Aquí, los pactos se cumplen». Una ola de fuerza sobrenatural azotó a las chicas mientras un rugido de sombras se cernía sobre ellas. El niño, ahora surgido de las sombras, le sonreía con una mueca grotesca. «Las almas necesitan su sacrificio, están listas para marcharse de este mundo». Ella sintió la desesperación rompiendo su voluntad. Carmen y Mónica comenzaron a murmurar palabras ancestrales, sus voces entrelazándose en una corriente oscilante de poder. Las sombras, momentáneamente confundidas, miraban con desdén. «No entendéis nada, aquí no hay redención». La figura oscura se retorcía, tomando forma, pero en su interior, Carmen y Mónica sentían que su luz se expandía, abrazando la oscuridad. De repente, la presencia del árbol apareció en la mente de Carmen, erguido y fuerte, sus raíces profundas atadas a la tierra en un último intento de aferrarse a la esperanza. «Dame tu fuerza»,
gritó con furia mientras su mano se elevaba. Las almas atrapadas en el abismo respondieron, sus lamentos ahora eran más claros, como un coro en el que se entrelazaban sus gritos de horror. Recuerden a los perdidos, clamó Mónica, y cada palabra formó un vórtice de luz a su alrededor. Las sombras comenzaron a gritar, retorciéndose en el aire como serpientes envenenadas. Carmen podía sentir el poder de su amistad fluyendo, una chispa que se negaba a extinguirse, el tiempo pareció ralentizarse, como si las sombras se detuvieran en su avance. No. Antes de que las atrapéis, deben sacrificarse. Debéis dejarlo ir. La figura oscura, ahora desesperada, extendió la mano hacia ellas, pero Carmen y Mónica se mantuvieron firmes haciendo sus recuerdos con fuerza, dejando que la luz envolviera sus cuerpos. Una explosión sorda de energía iluminó el espacio, el eco de risas perdidas y susurros de aquellos que una vez habían estado allí chocaron contra las sombras. Las almas gritaron en unidad, y a medida que la oscuridad retrocedía, un nuevo destino parecía abrirse ante ellas. Esta es nuestra oportunidad. Adelante, gritó Carmen, pero antes de que pudieran moverse, una sombra oscura emergió a su lado, disparando como una flecha. No se irán tan fácil, resonó la voz, y con una velocidad inhumana, desapareció en la penumbra. Las amigas respiraron con desesperación, y el tiempo se detuvo de nuevo, el miedo carcomía cada uno de sus pensamientos. ¿Y si no podemos salir?, murmuró Mónica, el temblor en su voz reflejando la realidad escalofriante. ¿Y si todo esto es solo el principio? Mientras las sombras volvían a agruparse, amenazantes y ruidosas, las luces empezaron a desvanecerse. Carmen sintió la presión en su pecho aferrándose a su fe. Pero entonces, en la oscuridad, una risa cómplice parecía retumbar como un auténtico callado desafío a su valentía. ¿Qué harás, Carmen? ¿Qué tan fuerte eres? La voz se desvaneció, llevándose consigo la luz. El terror se palpaba, y la pregunta retumbaba en su mente, ¿realmente sobrevivirán a esta noche infernal? Carmen sintió que la tormenta había alcanzado su clímax. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse en un abismo insondable. Las sombras se arremolinaban alrededor de ella y Mónica, cada vez más agresivas. El eco de sus risas y susurros parecía burlarse de su lucha. No podemos rendirnos, gritó Carmen, sintiendo que su voz temblaba, pero arrebatada por una fuerza interior que solo crecía. La conexión con Mónica, el recuerdo de su promesa, era lo único que parecía mantenerlas a flote. De repente, una luz brillante surgió entre las sombras. Mónica, el árbol, exclamó Carmen. El recuerdo del antiguo árbol en su barrio, donde habían compartido risas y secretos, ahora era una chispa de esperanza. Ambas se miraron, entendiendo en un instante que la clave para salir de aquel horror residía en su amistad y los recuerdos que atesoraban. La figura oscura que las había acosado, el niño con su sonrisa retorcida, se detuvo, mirándolas con una mezcla de sorpresa y furia. No pueden escapar, siseó, pero su voz temblaba. Con determinación, Carmen tomó la mano de Mónica con firmeza. Nuestra amistad es nuestra fuerza, gritó. Las sombras se agitaron, como si intentaran contener su poder, pero la luz comenzaba a dispersarse, el eco del árbol resonaba en sus mentes. Recordemos todo lo que somos, todo lo que hemos compartido, instó Mónica, mientras se adentraban en el centro del torbellino de oscuridad. Las memorias fluyeron, los días de verano, las risas, las promesas de siempre estar juntas. Aquellas imágenes dieron forma a una luz que las envolvía, protegiéndolas. Es suficiente. Atrás. Carmen exclamó, mientras levantaban las manos. La luz brilló intensamente, y las sombras retrocedieron, chillando. El poder de su amor, de sus recuerdos compartidos, se materializaba en un halo que desafiaba la oscuridad. El niño se quedó parado, temblando. No pueden intentar esto. No pueden resistir. Pero la voz de la oscuridad se debilitaba. Vamos, Mónica. Con fuerza. Carmen instó a su amiga. Mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse, la figura oscura se retorció, lanzando una última oleada hacia ellas. Pero, al unísono, levantaron sus manos. Regresamos al abrazo del amor, gritaron, y un estallido de luz purificadora envolvió a las sombras.
Gritos de terror resonaron mientras sus contornos se deshacían y se dispersaban. Carmen y Mónica cayeron al suelo, exhaustas pero aliviadas. La tormenta había pasado. A su alrededor, la oscuridad comenzaba a disiparse, dejando atrás un silencio abrumador. Miraron el cielo, donde la luz de la luna comenzaba a asomarse tras las nubes. ¿Lo hicimos? ¿Estamos libres?, preguntó Mónica, con incredulidad en sus ojos. Carmen asintió, sintiendo un calor reconfortante en su pecho. Lo logramos. Lo hicimos juntas, respondió, abrazándola con fuerza. La conexión que habían forjado a lo largo de los años ahora brillaba más fuerte que nunca. Ambas sabían que los ecos de la oscuridad siempre estarían al acecho, pero habían ganado una gran batalla y, lo más importante, habían mantenido sus almas unidas. Ahora, en su hogar, podrían empezar de nuevo. Con cada paso en dirección a la luz, la esperanza se renovó en ellas, un nuevo capítulo les esperaba. Nunca olvidarían aquel horror, pero lo que había crecido en medio de la oscuridad sería siempre su salvación. Mientras caminaban juntas, el barrio comenzaba a cobrar vida nuevamente, como si los ecos de su lucha hubieran iluminado cada rincón. Escucharon risas a lo lejos, el murmullo de la vida volvía a abrazarlas, como un cálido recordatorio de que siempre existiría luz después de la oscuridad. Carmen sabía que la vida volvería a ser normal. Y aunque las sombras siempre intentarían disfrazarse de miedo, tenían el poder de enfrentarlas, juntas. Porque al final, nada era más fuerte que la luz de una amistad sin límites. Existía un futuro brillante por delante. No olvides seguirnos y suscribirte inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran estas increíbles historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es solo para los verdaderos fans, tu apoyo es crucial.